Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Fundamental Pharma, que bueno, pues ya va siendo una tradición de los jueves. Gracias, Curro, por ofrecernos tus conocimientos. Hoy vamos a volver a hablar de adherencia, cumplimiento, siempre en pro de ayudar a nuestros pacientes a seguir el tratamiento de una manera más adecuada. Espero que lo disfrutéis. Si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, a través del chat y la responderemos al final, porque a las 3 en punto acabamos y ya no le quito más tiempo a Curro. Curro, adelante y gracias. Muy bien, muchas gracias, Concha. Bueno, pues ya estamos en el podcast 4, ya vamos avanzando y ya, como siempre, empezaremos con un pequeño resumen de la tercera, donde ya nos metíamos en consejos concretos de mejora en la dispensación y en el seguimiento, ¿no?, de nuestros pacientes en salud mental, rompiendo esa barrera, ese miedo que tenemos y que podrías tener y que todo este trayecto de podcast, uno de sus objetivos principales es ese, ¿no?, que todavía empiece a perderle más el miedo a, entre comillas, meterte en la salud mental de tus pacientes actuando como farmacéutico y con tus atribuciones legales, que son las que tienes, y tus competencias, ¿no? Entonces, hoy nos metemos con benzodiazepinas, un clásico, fármacos Z y trazodona, probablemente uno de los fármacos preferidos por mí, por el uso, por cómo se está utilizando y por los resultados que da, ¿vale? Bien, pequeño resumen al principio, como siempre. Somos especialistas en el medicamento y a lo mejor en esta época algunas veces lo he podido comentar, ¿no?, de si somos el personal adecuado para colaborar en la administración de, pues no sé, de test para COVID o de vacunas, tal, me parece que es adecuado, pero ojo, porque cuidado con descuidar, entre comillas, lo que llamamos el core business, el centro del negocio, porque la gente nos permite que sigamos siendo farmacia. Y esa es porque somos especialistas en el medicamento, ¿no? Y precisamente el programa fundamental que estamos realizando ahora mismo con los podcasts y luego el programa fundamental, que es un programa más extenso, que puedes encontrar, puedes contactar con tu delegado Neurosfarm, va de eso, va de cómo conseguimos todavía más llevar al terreno nuestra especialización. Y yo recomiendo un fármaco por semana. Con un fármaco por semana es más que suficiente para que en 4 o 5 meses puedas tener todo tu equipo un nivel relativamente diferente al que tiene ahora, porque recuerda que los cambios no son prepararse para cuando vaya a cambiar, sino que los cambios son ya. ¿Qué voy a hacer mañana para que la dispensación ya empiece a ser diferente? ¿Vale? Como ves ahí en el punto 3, poner objetivo de preguntas clave, que eso es, me refiero a cuando le ponemos al equipo que en ese principio activo, en ese fármaco que estamos trabajando en ese momento, cuáles son las 3, 4 frases que queremos o preguntas que queremos que hagan, ¿vale? En cada uno de los principios de los fármacos, en fluoxetina y paroxetina ya lo vimos y hoy lo vamos a ver en otros fármacos pues, muy utilizados, ¿no? Y luego, cuidado con los protocolos imposibles, porque esto se trata de que la experiencia de compra, entiéndeme la expresión, del usuario sea de un nivel excelente. Para eso, en mi opinión, debemos ajustar todos aquellos protocolos que se hicieron o que se están haciendo para justificar con razón nuestras competencias como farmacéuticos a nivel científico, pero en mi opinión, otra vez, pues no sirve, porque el proceso al que está acostumbrado el cliente o el paciente en nuestra farmacia es diferente y o te adecuas al uso normal al que está acostumbrado esa persona y poco a poco irlo cambiando, o será muy difícil que se pueda utilizar. Y utilizo a veces algún ejemplo así de otros sectores que a lo mejor no tienen nada que ver y que ya he comentado, cómo puede ser que hasta hace 2 años, 2017, en Italia no hubiera ninguna tienda Starbucks de café, ¿vale? Y la razón es porque cambiar los comportamientos del consumidor son muy difíciles. Starbucks sabe
que a los italianos les gusta el café bueno y ahora las tiendas que están abiertas son para turistas, ¿no? Pues, cambiar los hábitos de consumo de las personas muy diferentes y de ahí que los protocolos los adaptemos a lo más simple posible dentro de que sean rigurosos. Ese sería como el resumen de esta parte. Pusimos que está colgado en PDF para que se vea mejor el protocolo que utilizábamos para una propuesta mía de protocolo de ansiedad, que también lo utilizamos para depresión. Y básicamente es cómo nos interrelacionamos mejor con otros profesionales sanitarios de forma simple y con informes que estén demostrando nuestra profesionalidad sin necesidad de meternos en la profesionalidad de las otras personas. Te voy a dar estos datos, tú ya verás lo que haces con ellos, ¿no? Y la respuesta en muchísimas ocasiones, y creo recordar que relativamente pocas, ha sido negativa por parte del prescriptor, con lo cual eso quiere decir que el sistema funciona, ¿no? Vale, y veíamos cómo cambiaba, cómo podíamos complementar o mejorar el consejo en fluoxetina y paroxetina. Espero que en estas 2 semanas que hemos tenido en el anterior podcast lo hayas podido practicar y lo hayas podido poner en práctica también con tu equipo. Y veíamos cómo la diferencia fundamental entre fluoxetina y paroxetina era si los síntomas predominantes en la persona, y me da igual que sea para depresión o que sea para ansiedad, eran los síntomas positivos, los síntomas de angustia, de ansiedad o de hiperactividad, se utiliza mucho más paroxetina. Y por eso te la puedes encontrar incluso por la noche, no es un error del médico. ¿Cuál es la razón? Pues que tenemos ahí el M1, el efecto anticolinésico muscarínico, que tiene ese efecto sedante, ¿vale? Y por eso la paroxetina se utiliza cuando los síntomas predominantes son positivos, son la activación, como podría ser sensación de taquicardia, sensación de sudoración en las manos, etc. Y como veíamos, como en la fluoxetina era justo lo contrario. Cuando los síntomas predominantes son los negativos, son los de apatía, tristeza, cansancio, se utiliza mucho más la fluoxetina, ¿vale? Y la razón, pues el 5-HT2C, en la que sube dopamina y noradrenalina. Eso nos puede sonar muy, muy rápido. Dopamina suena mucho a activación, ¿no? Y a la semana, 10 días de iniciar el tratamiento, precisamente por esa actividad tenemos un aumento de la energía, un aumento de la gana de hacer cosas. Y por eso no te vas a encontrar casi en ninguna ocasión, aquí nunca hay que decir nunca, pero casi en ninguna ocasión te lo vas a encontrar por detrás de las 2, 3 de la tarde. Vale. La razón puede producir insomnio y en personas que tienen trastorno de pánico podría desencadenar por la noche un ataque de pánico precisamente por esa activación cuando no toca y que el paciente no lo tolera y no está acostumbrado a que en esa hora, en esas circunstancias, tener esa sensación, ¿vale? En fluoxetina también veíamos que había una cantidad enorme de usos que los puede prescribir el médico y que te lo vas a poder encontrar, como sabes, desde 20 hasta 80 miligramos, y los 80 miligramos normalmente se reserva para trastorno obsesivo compulsivo o trastorno alimenticio de anorexia, bulimia. Y siempre en los dos, los inicios, esas eran las preguntas clave, si te lo estás tomando por la mañana o no, te lo tomas todos los días, te has notado alguna sensación distinta desde que te has empezado a tomar. También en la introducción, si le han preguntado si es un inicio de tratamiento o es una continuación, son pequeñas frases, pequeños comentarios que independientemente del paciente que tengas delante, sacará de forma natural la persona que le esté atendiendo, ¿no? De forma como empatice, de forma del lenguaje que utilice. Por esta razón no me gustan los protocolos estrictos de fases, ¿no? Porque creo que coartan y disminuyen mucho la frescura y la naturalidad en el lenguaje, y aquí, en este tipo de problemas de salud, precisamente es lo que necesitamos.
Es naturalidad, tranquilidad, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo y te puedo acompañar, ¿no? en el proceso. En ambos casos, inhibición de la recaptación de serotonina, en ambos casos, inhibición de la noradrenalina, del transportador, ¿vale? Entonces, vemos aquí como las diferencias eran, en resumen, para cuando la persona tiene síntomas muy activos, ponemos paroxetina, el médico prescribe paroxetina, cuando predominan los negativos, normalmente elige más fluoxetina, y en paroxetina tenemos el problema la primera causa de abandono de tratamiento por paroxetina, fundamentalmente en hombres, que era esa inhibición de la óxido nitroso sintetasa, ¿vale? Entonces, precisamente por eso va a producir una pequeña vasoconstricción y eso puede producir un problema de dificultad de erección y también un problema de eyaculación precoz. Y por esta razón, paroxetina se utilizaba antes de que salieran otros fármacos más modernos para la eyaculación precoz, ¿vale? Entonces, aquí tienes como una imagen que te puede servir bastante bien de recuerdo de otra vez en estas semanas, 2 semanas, meterle otra vez un recuerdo a todo tu equipo de, oye, tenemos que estar pendientes en fluoxetina, paroxetina de las 3-4 cosas que he comentado. Pasamos a la siguiente. También estuvimos viendo tricíclicos. Aquí voy a ir un poquito más rápido para que luego nos dé tiempo a lo de hoy, que era el abandono principal de los tricíclicos, aumento de peso, sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento. Todos los efectos anticolinérgicos que, como sabes, tienen los tricíclicos, que ves ahí todas las actividades que tiene. Y fundamentalmente también te lo vas a encontrar por la noche, ¿vale? Por la actividad H1 y M1 y ese efecto sedante y ese efecto también de bajada de conducción de señal, ¿vale? Y por esa razón se utilizan dolor en dosis altas y precisamente una de las razones de peso de abandono de tratamiento es el aumento de peso. Y aquí pues te toca explicar muy bien al paciente lo que le pasa. Aquí el objetivo principal es que recupere calidad de vida y si podemos derivar al servicio de nutrición o control de peso en el que le puedan meter un bloqueante de hidratos de carbono y ordenar el índice glucémico de las comidas a partir de mediodía, el aumento de peso no es tan alto y conseguimos una adherencia mucho mayor. Así que entramos ya, una vez que ya hemos pasado de ese pequeño resumen de 7-8 minutos, pues nos metemos ya de lleno en el día de hoy. Ansiolíticos. Pues uno de los errores principales es haberle llamado a este grupo de medicamentos, las benzodiazepinas, ansiolíticos, y ahora explicaré por qué. Y me recuerda mucho a cuando le hemos llamado constantemente al omeprazol protector de estómago, ¿no? Inhibe la producción de acidez en el estómago, pero proteger no sabemos muy bien, ¿no? Pues en este caso no sabemos muy bien si es un lítico de la ansiedad, de quitar la ansiedad, o más bien es un fármaco que lo que hace es que no seas consciente de esa ansiedad, ¿vale? Y ya estoy dando pistas de por dónde va el asunto. Aquí hacer un pequeño recuerdo de los 3 tipos de receptor que hay de GABA. 2 de ellos, el que ves a la izquierda y el que ves a la derecha, son canales dependientes y el otro es unido a proteína G, el del medio. Para nosotros lo que nos interesa muchísimo más son los 2 de la izquierda, que en principio no tienen mucho interés, excepto que podamos entender mejor cómo es el receptor, fundamentalmente el ionotrópico, el que tiene un canal de iones por dentro, ¿no? Tiene 5 subunidades, como ves, 2 alfa, 2 beta y 1 gamma. Y aquí lo interesante es ver cómo funciona, ¿no? Y por qué, como ves en la zona de la derecha de la imagen, los problemas que suelen dar, ¿vale? Abajo del todo ves como un recuerdo de la vida media que tiene cada uno. Me parece que no tiene demasiado interés. Ya en cualquier sitio lo puedes encontrar y seguro que tienes en la cabeza cuáles son de acción corta, media o larga. Probablemente lo que no tengamos tanto en la cabeza es si el equipo está haciendo recomendación de qué pasa si se está haciendo un buen uso de los de acción corta o larga, o media larga, ¿vale? Y hasta la aparición de la receta 21 nos resultaba mucho más complicado
y ahora probablemente todos los días te encontrarás a alguien que con su lorazepam o con su bromazepam te cuenta que se toma 1 o 2 al día, tal como lo ha dicho el médico, pero si se le ha acabado antes, es evidente que se ha tomado más, ¿no? Y aquí una de las razones y una de las frases que solemos utilizar es el lorazepam. Voy a poner el ejemplo del lorazepam. El lorazepam es un fármaco de rescate y a la gente se lo explicamos como el Ventolin, como el salbutamol. Si la gente entiende que cuando tienes que utilizar mucho el salbutamol es porque el tratamiento de base no está bien ajustado o la persona no se está administrando bien el aerosol, aquí hablamos exactamente de lo mismo. Cuando una persona necesita más cantidad y más frecuencia de toma de benzodiazepina, de lorazepam o de la que sea, me da igual, es porque el tratamiento de base no está siendo completo o correcto a la situación actual. Te recuerdo la gran diferencia de situaciones en las que se encuentra una persona con problemas de salud mental, ansiedad o depresión, me da igual. Muchísima variación, el entorno afecta mucho y podemos tener mucho cambio y entonces necesitamos una adaptación constante. Para eso están muy bien las benzodiazepinas y para eso se deberían utilizar. Te puedes encontrar bien utilizadas a mi juicio las benzodiazepinas de acción corta en inicios de tratamiento. Lo veíamos cuando hablábamos de fluoxetina o paroxetina, al paciente y también en sertralina y en escitalopram. Al paciente hay que avisarle que durante la primera semana es posible que tenga algunos efectos más de ansiedad. Y por eso algunos psiquiatras y algunos médicos de familia de atención primaria prescriben 0,5 miligramos de lorazepam distribuidos 3 o 4 veces al día durante la primera semana para luego ir retirando poco a poco. Esa es la razón de por qué se introduce y después se quita. Y así nos evitamos que el paciente abandone el tratamiento antes de tiempo, precisamente porque ya tiene un tapón a esas sensaciones de esa primera semana y luego ya ese acompañamiento tuyo que le podrá hacer que se saque mucho más provecho de esa paroxetina o de esa fluoxetina, ¿vale? Con los de acción larga, habrá que recordarle muy bien al paciente los problemas que pudiera tener si se despierta a medianoche, si se despierta por la noche o al inicio de la mañana, si es que ha sido prescrito para el insomnio, ¿vale? Entonces, sobre todo en personas mayores, habrá que recordar que primero cuando se despierte, si se despierta a las 4 o 5 de la mañana, tendrá que sentarse en la cama, en vez de levantarse rápido, situarse y empezar luego ya a caminar. Si no, tenemos muchos problemas de caídas de personas mayores precisamente por el uso de benzodiazepinas de acción larga. Y como veis ahí en la estructura del alfa-beta, la razón de por qué producen tolerancia, ya lo sabes, producen dependencia y a lo mejor no tendrías tan reciente el consejo de pérdida de memoria. Y fundamentalmente es porque la benzodiazepina, cualquiera de ellas, y me da igual al subreceptor que toque, tiene un problema y es que al unirse con el receptor, si están determinado tiempo utilizándose, más de 15-20 días, empiezan a cambiar la configuración del receptor. La benzodiazepina lo que hace es unirse al sitio donde se une el GABA. En ese punto lo que hace es despolarizar la membrana y conseguir que se meta iones cloro dentro del canal. Con eso lo que estamos consiguiendo es que esa zona de la neurona sea muy negativa y como la siguiente neurona en su terminal también empieza por ser negativa, estamos cortando la conexión. Al paciente se lo explicamos que es como si cortamos el cable durante un rato. La conexión no funciona, no se transmite y entonces no notas esa sensación. Lo cual no quiere decir que no se esté produciendo. Era lo que hablaba al principio. ¿De verdad son ansiolíticos? En mi opinión, no. En mi opinión, son mucho más pérdida de conciencia de esa ansiedad, aunque esa activación del sistema límbico sigue estando. Y esa lo llamamos secuestro amigdalar, que es cuando la zona de la amígdala dentro del sistema límbico tiene una hiperactividad, ¿no?
Pues si metemos una benzodiazepina, lo que estamos haciendo es no bajar demasiado esa actividad, sino que no llegue a la zona consciente de nuestro cerebro. Esa explicación le hace pensar a la persona y te da pie a que no todo son pastillas, igual que cuando uno tiene el colesterol alto, no todo es una estatina, sino que tienes que aumentar ejercicio físico, cambiar la alimentación, cambiar hábitos. Aquí exactamente igual. Y aquí ya es muy interesante porque la persona empieza a ver que lo que le pasa no es demasiado raro y que cuando cambia hábitos, incorpora ejercicio físico, incorpora higiene del sueño, incorpora una alimentación más saludable, incorpora un uso mejor de la tecnología, el tratamiento mejora mucho. Exactamente igual que cuando tiene el colesterol alto. Entonces, volviendo un poco a ese cambio del receptor, esa forma de cambiar la forma del receptor, es porque cada vez necesitamos más dosis para conseguir abrir ese canal del receptor y que entre iones cloro. Cada vez más cantidad, cada vez más frecuencia. Eso lo que te produce precisamente es tolerancia y dependencia. No solamente física, ¿vale? Sino también psicológica. Es como yo noto que mi actividad o mi miedo o mi insomnio se quitan cuando me tomo ese lorazepam o ese lormetazepam o bromazepam, pues asocio cuando no lo llevo hay una hiperactividad y estoy demasiado pendiente de mí mismo por si me noto síntomas o estoy muy pendiente que no duermo, ¿no? Entonces, de una forma gráfica, ahora verás también estará colgado para que lo puedas compartir con tus pacientes y con tu equipo. Así que el resumen sería, benzodiazepinas sí, ansiolíticos, en mi opinión, no, y deberían ser acompañamiento de un tratamiento, bien sea farmacológico, bien sea a través de una actuación de psicoterapia o bien sea de hábitos comportamental, ¿vale? Y así se lo explicamos, ¿vale? La benzodiazepina es como pisar el freno mientras estás acelerando. Sigues acelerando, la actividad cerebral aumenta y lo que estamos haciendo es momentáneamente pisar el freno. Como los frenos se gastan, cada vez necesito pisar más fuerte y por eso necesito cada vez más dosis. Incluso puede haber un momento en el que me quede sin freno y necesite cambiar a otro producto que me haga más efecto. Y es un círculo vicioso que conduce a uno de los problemas principales posterior en un uso intensivo de benzodiazepinas, que es la pérdida de memoria y la asociación que ya sabemos que tiene con adelantos en los trastornos de demencia y Alzheimer. No está demostrado a nivel completo, pero parece que tiene que ver mucha asociación en adelantos de ese tipo de problemas en personas que están predispuestas, evidentemente, cuando se ha utilizado un uso intensivo de benzodiazepinas. ¿Vale? Así que la benzodiazepinas es un fármaco muy útil, una familia de fármacos muy útil, que dependiendo de su velocidad de actuación y de su potencia, habrá que saber utilizar y habrá que saber recomendar, pero fundamentalmente es que la persona entienda que cuando necesita más dosis es porque el tratamiento de base, el que sea, no está siendo el completo y el adecuado. Ese es nuestro trabajo y es una de las razones principales por las que nos sentimos orgullosos, ¿no? de conseguir que la persona entienda que es un problema global de todo su organismo y que no es una cosa rara que le pasa solamente a unos pocos, ¿no? Un 30% de la gente le pasa y en la medida en la que tú comprendes más tu problema de salud y comprendes más el tratamiento que te han puesto, que te han prescrito, cumplen más y tienen mucha más evidencia, ¿vale? Así que seguimos, que ya nos queda poco, ¿vale? Y utilizamos una fórmula que es recuperando la sensación de control y una forma de que la persona entienda cómo funciona su cerebro es, si le dices, ya te lo habrán hecho alguna vez este pequeño juego, no pienses en un elefante azul. Inmediatamente en tu imagen aparece un elefante azul. Y aquí le explicamos al paciente que el cerebro en general no recibe órdenes en negativo. No pienses en un elefante azul, no te pongas nervioso, o no tengas miedo.
El cerebro no funciona así. El cerebro funciona mucho más cuando eres capaz de hacerlo, de despistarle o de mandarle señales de que no hay peligro. Cuando hacemos eso utilizamos las técnicas de desviación, puedes buscarlas en Google, se utiliza mucho en psicoterapia, como puede ser contar de 100, cógete un número de 500 y resta de 3 en 3, eso son todas las técnicas, un ejemplo de técnica de desviación. Y luego otra forma muy interesante, que es la que utilizamos nosotros, es utilizar la técnica pranayama de retención de respiración en pacientes donde el paciente ve que recupera la sensación de control. Esa no dependencia de si no llevo el lorazepam en el coche o no lo llevo en el bolsillo, el ataque de ansiedad está próximo o esta noche no voy a dormir, ¿no? Y aquí, como decía antes, aquí lo que le estamos mandando, científicamente demostrado, es una señal al cerebro de que como no hay hiperventilación, no hay peligro. Y como no hay peligro, no tiene sentido que haya actividad. Y entonces, no es que haya un depresor del sistema nervioso central, como es el GABA o como es una benzodiazepina, sino es que el sistema nervioso central, el parasimpático, controla el simpático. Somos capaces de tener ese equilibrio, de que al cerebro no lleguen señales de peligro, porque yo le estoy provocando que no le lleguen señales de peligro, ¿no? Esa sería un poco la idea y que resulta muy interesante. Y estas son las 5 recomendaciones que hacemos a todos los pacientes. O sea, esto no es solamente un tema de un tratamiento farmacológico, si es que lo necesitas, no es solamente un tratamiento en psicoterapia, sino que el pasado, todo lo que has pasado, te ha llevado hasta aquí y probablemente desde hace más tiempo, ¿no? Y cuando comentas esto al paciente, el paciente normalmente asiente de esta forma como diciendo, sí, esto yo lo llevo notando tiempo, pero entre que no lo entendía muy bien, entre que me daba vergüenza, entre que me daba miedo, posiblemente ni siquiera su pareja o sus padres lo hubieran tenido conocimiento, ¿no? Y ya hemos llegado tarde, ¿vale? Ya estamos en cronificación. Y nuestro trabajo consiste en educar a la población en hábitos, tanto físicos como mentales, que sean saludables y que utilicen correctamente, tal como estamos viendo, el tratamiento prescrito. Así que hay que hacer 3-4 días de ejercicio físico moderado, intenso, para lo que cada persona sea moderado e intenso. Tenemos que meter más antioxidantes en nuestra dieta para contrarrestar los efectos del cortisol. El cortisol hace que aumente mucho la actividad del sistema nervioso central, en general de todo el organismo, pero fundamentalmente el sistema nervioso central, para ponerte en alerta, el simpático, en este caso, y eso mata células, mata neuronas. Este lenguaje lo entiende, ya sabes, y seguro que lo utiliza, un lenguaje mucho más simple, mucho más claro, ¿no? Pues tienes que meter más antioxidantes para que tus células estén más sanas. Muy interesante el uso de la tecnología, el móvil, los dispositivos digitales están hechos para que el sistema simpático esté activo, si no, no compras, si no, no consumes. Así que usar inteligentemente la tecnología también nos va a ayudar. Vivir el presente en el sentido de que todo lo que esté pensando en el futuro estoy anticipándome y tendremos problemas de ansiedad. Si estoy todo el rato pensando en el pasado, tendré más predisposición a tener problemas de trastorno depresivo. Y luego, utilizar todos los días 3, 4, 5, 6 paradas de 20-25 segundos como para reconectar, ¿no? Reconectar con nuestra realidad. Aquí os dejo algunas gráficas de cómo se utilizan y probablemente, Concha, si te parece, podemos incluir en el siguiente podcast la continuación para no ir demasiado rápido y los fármacos Z dejarlos para la siguiente. Y aquí vemos un poco la gráfica de por qué funcionan las benzodiazepinas así, ¿no? La tolerancia, el tolerance, el withdrawal, el rebound, el rebote, ¿vale? Ahí tenemos todo el transcurso que tiene el uso intensivo de benzodiazepina y no adecuado al problema de salud. ¿Sí, Concha? Sí. Sí, me parece bien, Curro, sí. Vale, yo prefiero, nos paramos aquí, hemos hecho un recorrido por benzodiazepinas y en el siguiente podcast reconectamos para que también
podáis ver por qué se utiliza un médico los fármacos Z, zolpidem, zopiclona fundamentalmente, y no benzodiazepinas, y cómo se utiliza, y también la trazodona. Yo creo que es mejor. Una pregunta, Curro, aunque ya sabemos Sí. que vamos un poco justo de tiempos, pero una pregunta muy corta. Según tu experiencia, a cualquier paciente que tome una benzo, ¿le darías unas recomendaciones de hábitos saludables a cualquiera que tome una benzo? Sí. ¿Como ayuda a su Sí. tratamiento? Sí, siempre pongo el ejemplo del colesterol. Cuando el colesterol está alto es porque hay algo que está descompensado. Cuando tienes ansiedad o tienes insomnio es porque algo está descompensado. Y ahora tenemos que actuar o con medicamentos, o con psicoterapia, o con hábitos mentalmente saludables. Y la imagen que os he dado de las 5 partes, esas las tenemos impresas en el mostrador. Y en todos los mostradores tenemos siempre entre 20 y 25, para que cada vez que haya un lorazepam, ya la gente ya se aburre un poco, ¿no? Pero cada vez que hay una, le recordamos, oye, ¿estás haciendo esto? ¿Vale? Y sí, a todo el mundo que tenga una benzodiazepina, primero saber para qué se la ha mandado, como siempre, saber que el paciente sepa exactamente cómo lo tiene que utilizar, y luego información de hábitos mentalmente saludables. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, Curro, gracias. Seguimos la semana que viene, que además creo que hay una sesión súper interesante porque es el tema de herramientas para comunicarse, ¿no? Y sobre todo con pacientes con salud mental, que siempre a la farmacia le da, pues bueno, a la farmacia y a todos, ¿no? Por el desconocimiento, mucho miedo. Así que os animo a todos que os apuntéis y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Curro, por todo. Adiós. Muchas gracias, Concha. Un saludo a todos.